La Universidad San Francisco de Quito, en colaboración con la Universidad de las Américas, organizaron el primer Congreso Internacional sobre la influencia de los asentamientos humanos en los ecosistemas acuáticos tropicales. Expertos de varios países del mundo analizaron las causas, consecuencias y posibles soluciones a los enormes cambios en los ríos, lagunas y humedades debido a la intervención del ser humano. Jorge Celi, docente e investigador en ICAM, presentó una investigación en torno a las hidroeléctricas y por qué éstas no pueden ser consideradas como la gran alternativa a las energías fósiles. ¿En qué medida las hidroeléctricas afectan al sistema ecológico y a los ecosistemas acuáticos? ¿Qué tal amigos? Yo soy Katy Ramírez y hoy los acompañaré en Conversemos. Estamos en este momento en la Universidad San Francisco de Quito con el doctor Jorge Celi, docente e investigador de ICAM, quien ha realizado varios proyectos para este primer congreso que realiza la Universidad San Francisco de Quito, el cual lo ha nominado como Aquatrop. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a Conversemos. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bienvenido. Bueno, doctor, cuéntenos de qué trata su proyecto. Bueno, el proyecto que discutimos en esta sesión fue en realidad un proyecto que se hizo hace unos 2-3 años en Perú y era para evaluar para definir nuevos criterios para evaluar los impactos ambientales que ocasionan los grandes proyectos de infraestructura en los ecosistemas acuáticos. Sí, entonces vimos cómo hicimos un análisis de criterios y vimos cómo se pueden mejorar los estudios de impacto ambiental y para poder minimizar también, primero cuantificar bien el impacto de las grandes obras de infraestructura en ríos, planicies de inundación y eventualmente minimizar, disminuir la cantidad de impacto que estos proyectos ocasionan. Doctor, frente a esto que usted nos acaba de mencionar, que se están analizando varios proyectos, ¿cómo se los piensa realizar? Bueno, o sea, aparte de este proyecto también tenemos otros proyectos. Hay un proyecto, por ejemplo, que también tiene que ver con infraestructura aquí en el Ecuador y es para ver el efecto de las represas en lagos y en ríos altoandinos y principalmente los dos en realidad. Y bueno, hemos hecho una propuesta, estamos a la espera de obtener financiamiento para poder implementar el proyecto. Y otras formas también de implementar partes de estos proyectos son a través de tesis, por ejemplo, de pregrado o de posgrado de estudiantes que trabajan con nosotros en la universidad. ¿Cuáles son los beneficios para implementar otras alternativas en cuanto a hidroeléctricas? Bueno, los ecosistemas acuáticos, primero que son muy importantes para la humanidad en general, pero son también desconocidos. La importancia de ellos es un poco no muy valorada por la gente y entonces es importante que sepamos cuáles son los impactos de esas alternativas energéticas para buscar otras, ¿no? O sea, por ejemplo, optimizar los proyectos que tenemos o generar energía a través de otras fuentes que sean menos dañinas y más sostenibles. Entonces sí, hay varias opciones aquí en el Ecuador, sobre todo que tenemos una geografía increíble que nos permite, por ejemplo, capturar energía del suelo, de las aguas subterráneas, por ejemplo, o también energía solar, energía eólica, etcétera. Sí. Doctor, usted dice que las personas desconocen con respecto a este tema. ¿Cuál es la importancia que tiene este proyecto que usted está analizando y qué es lo que usted podría dar en resumidas cuentas para que las personas entiendan por qué es importante esto? Sí, o sea, como le menciono, la gente cuando habla de ríos creen que todos los ríos son parecidos, que son una misma cosa y antes, por ejemplo, se botaba la basura a los ríos y pensaban que con el agua se iba la basura y que ya no pasaba nada, pero los ecosistemas acuáticos son ecosistemas que están conectados longitudinalmente. O sea, si usted hace una cosa aguas arriba, afecta a aguas abajo y viceversa. También lo que uno hace aguas abajo puede afectar a aguas arriba. Entonces, estos proyectos de investigación que tienen que ver con temas relacionados a los ecosistemas acuáticos son muy importantes porque los ecosistemas acuáticos son los más vulnerables a nivel mundial. Y la pérdida de diversidad de este tipo de ecosistemas es altísima. Entonces, dar a conocer a la gente
la importancia de estos ambientes y cómo manejarlos, de que hay formas de manejarlos más sosteniblemente, es relevante, ¿sí? Y de que hay otras opciones también es importante para que la gente sea consciente y busque alternativas para generar energía, para el manejo, para la pesca, por ejemplo, etcétera. Sí, para el manejo de los ecosistemas acuáticos en general. Doctor, ¿y actualmente existen talleres, se dictan congresos para que las personas que, por ejemplo, en este caso consideran que botar un papel al río no afecta al ecosistema, hay formas de que las personas puedan enterarse al respecto? Sí, o sea, este es uno de los ejemplos. El Congreso Acuatrope es un gran ejemplo de eso. Aquí hay gente de todo el mundo presentando y Quito debería estar involucrado en esto, debe estar, y todo el Ecuador en realidad, estar consciente de que estamos discutiendo temas importantes para el país y para la humanidad. Pero también trabajamos con las comunidades, por ejemplo, y tenemos talleres prácticos en los que vemos cuál es el efecto de las actividades humanas en general, tanto así como el manejo de desechos, como infraestructura, contaminación, etcétera. Y es cuestión de trabajar cercanamente con la gente para que la gente se concientice y cambie su comportamiento. Es cuestión de un cambio en el comportamiento. Así es, doctor. Doctor, ¿existen otras opciones para generar energía más de una hidroeléctrica? Sí, como lo mencionaba anteriormente, sí hay en el país, aquí hay varias opciones, como la geotérmica, eólica, solar, veces como que son las más sostenibles, sí, y que del mar también, ¿no? Ahora se pueden poner ciertos equipos, se puede decir, en el mar y capturar energía a través de las olas. Yo recuerdo, por ejemplo, donde yo estudié, estaban desarrollando ventanas o vidrios, así cualquier tipo de vidrio que estaba en un edificio, que capturaba la energía solar y la transmitía a través de los marcos de las ventanas, sin calentarse, sin que sea peligroso. Entonces tenemos infraestructura que podemos mejorar y hacerla que sea sostenible para evitar construir represas que pueden ser dañinas, que generalmente son dañinas para el medio ambiente. Doctor, ¿en qué países ya se realiza este proyecto? Este tipo de proyectos en todo el mundo se realizan proyectos sobre... El problema es que las represas y la infraestructura está en todas partes y hay un boom de construcción de represas en la Amazonía, en África, en Asia. Y entonces los investigadores están preocupados por conocer qué va a pasar con los ecosistemas, conducen investigación en todas partes del mundo para relacionadas, no la misma investigación, pero cosas relacionadas que a la larga construyen al conocimiento que todos manejamos sobre el efecto de las represas en los ecosistemas acuáticos. Doctor, en cuanto al financiamiento de estos proyectos, primero, son muy costosos, tal vez no lo son accesibles para cualquier país, y segundo, ¿ustedes tienen apoyo aquí del gobierno para poder realizar estos proyectos o cómo se financian ustedes? Sí, o sea, generalmente todo tipo de proyecto de investigación tiene que buscar financiamiento, generalmente, o sea, puede ser dentro del país o externo, y si hay instituciones que otorgan financiamiento, pero es un proceso competitivo, entonces uno tiene que escribir una propuesta y competir con otros investigadores y la mejor propuesta es la que se financia, ¿sí? Y lo mismo ocurre aquí en el país. La CNCID, por ejemplo, también apoya, o sea, con relativamente pocos recursos ahora porque el país no está en lo mejor económicamente, pero sí recientemente hubo una postulación para algunas propuestas. Entonces sí está apoyando a ese tipo de investigaciones el Ecuador. Y también, o sea, la empresa privada, organizaciones sin fines de lucro también a veces apoyan ese tipo de investigaciones. Doctor, en cuanto al cuidado del medio ambiente, ¿Ecuador se suma a esta parte? ¿Qué es lo que está realizando por el momento Ecuador para evitar cambios que afecten en realidad al país? Por las represas, por la infraestructura sobre los ecosistemas acuáticos. Y en realidad no mucho. El Ecuador tiene que madurar más en ese sentido y creo que
O sea, habemos personas aquí en el país que podemos apoyar a la mejor gestión de los ecosistemas acuáticos en el país, pero los tomadores de decisiones tienen que trabajar con nosotros. Nosotros tenemos que trabajar con los tomadores de decisiones para que podamos hacer una mejor gestión. Pero todavía falta muchísimo por hacer, porque a pesar de que la regulación, la ley, la Constitución nos dice que tenemos que proteger la naturaleza, proteger las márgenes de los ríos, evitar la fragmentación, la pérdida de conectividad de los ríos, todavía ocurre en todas partes y no se hace mucho al respecto. O sea, los organismos que regulan, que controlan las actividades humanas y cómo se las están haciendo deberían tener un poco más de fuerza, se puede decir, y hacer que se cumpla la ley como debería ser. Bueno amigos, así despedimos esta entrevista con el doctor Jorge Celi. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado aquí en Conversemos junto a nosotros. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Ustedes amigos, no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como Conversación S y también en nuestra página web como www.laconversacion.net. Gracias. Hasta una próxima. Gracias.